Sí. Dale. ¿Cómo van los últimos días? ¿Qué echaste en el rojo? Enseña a ver qué fue lo que echaste. Sí, profesor, siempre. ¿Yo estaba escuchando el siguiente? Sí, se vence en septiembre. Esto no es solo lo que te echan. ¿Y qué más te echan? Ok, vengo ahora para acá. Ahora vengo para acá. Mira que en un momento que voy a empezar a transmitir. No, arriba. No, ahora, Dios. Tiene la pesa en el pago es hacia adentro. Yo le damos una pierna y con una pierna tiene la pesa ya, la tiene fuera de todo. Sí, muy buenos días, un fuerte y fraterno abrazo a los amigos que ahora se conecten. Vamos a atender, vamos a conversar rápidamente con varias personas que tienen situaciones que plantear. Esto es una rápida introducción y comienzo por decirle que esta noche a las 8 de la noche vamos a estar conversando, vamos a estar transmitiendo sobre la situación actual de los presos políticos, la última lista de presos políticos de Prisoner Defender. ¿Cuántos presos políticos? 134 presos políticos en Cuba, 134 personas que sufren en medio de situaciones extremas, en medio de circunstancias muy complejas, terribles, en medio de situaciones infrahumanas, bajo tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes, todo el tiempo. Y esas personas son siempre, y más cuando se mantienen firmes, la vanguardia de la lucha por la libertad de Cuba. Ningún luchador por la libertad, ningún patriota cubano, ninguna persona de bien puede vivir o estar ajeno a la situación de los presos políticos. Todos somos necesarios en esta necesaria lucha por la libertad de Cuba, por la democratización de nuestra patria. Pero nadie paga más alto, mayor precio por la lucha por la libertad de Cuba que los presos políticos y sus familiares. Olvidarse de ellos es, no solamente injusto, es una manera de dañar incluso la causa por la libertad. Podemos ver materiales agradables, simpáticos, cómicos, instructivos, podemos ver materiales que nos animen, que nos informen, y eso está muy bien, y eso es muy importante, que hayan personas inteligentes, capaces, con amor a Cuba, que informen, que animen, que atraigan, que inspiren, pero es muy importante, muy necesario que todos tengamos siempre muy presente a los presos políticos y que no nos olvidemos, repito, que son quienes más alto precio pagan por la libertad. Vamos a preguntarle a algunas personas ahora acá. Miren qué cosa. Esa persona que va ahí caminando por la calle, esa persona que va por la calle va con una bocina encendida. Lleva una bocina encendida y va con los aldeanos. Son los aldeanos, ¿no? Son los aldeanos. Van con los aldeanos. Van con Aldo y el Bi cantándole a la libertad y cantando contra la dictadura. Así, cosas así, detalles. Ese hombre va contribuyendo a la causa, a la lucha por la libertad con ese tipo de acción, plena calle, va subiendo frente a la sede de la UNPACU, que él sabe que hay policía política en todo el entorno. Y puede ser incluso que lo molesten, que le digan que no puede andar con esa música en altavoz, pero estoy seguro que él va a defender su derecho a hacerlo y va a continuar haciéndolo. Hermano mío,
Los presos políticos, ¿qué te dice a ti la palabra preso político? ¿Qué opinas tú de los presos políticos? Bueno, los presos políticos en Cuba son las personas que de alguna manera se manifiestan en contra de los atropellos y los maltratos, a las limitaciones en que la dictadura de los Castro somete al pueblo cubano. Por esa sencilla razón, el gobierno cubano encarcela a cualquier individuo, a cualquier persona, y es evidente que esas personas son declaradas presos políticos porque no están de acuerdo con todos esos abusos de la dictadura castrista. Preso político, ¿qué te dice a ti la palabra preso político y qué opinas tú de los presos políticos? Te voy a adelantar algo. Desde el año de 1958 que los Castro asaltaron y se robaron el poder hasta estos momentos, ellos asesinaron, fusilaron, encarcelaron a muchas personas por sus ideas. El preso político es una persona que está privada de todas las libertades, incluso alejada de lo más querido de su ser, de sus familiares. Bajo las cárceles de la dictadura castrocomunista, el preso está sometido a golpizas, a represión, a maltrato, a trato psicológico degradante, a situaciones de tormento, lo someten a tormento y pasa situaciones muy infrahumanas. Pero son las personas que nos alientan, que nos dan ánimo y son nuestro ejemplo para nosotros continuar la lucha que llevamos adelante. Presos políticos, ¿qué te dice a ti la palabra o la frase presos políticos? Presos políticos son aquellas personas quienes sufren diario maltrato de todo tipo, incluyendo entre ellos el maltrato físico, aquellas golpizas inmensas a las cuales son sometidos. Son las personas que diariamente son brutalmente torturados, pero para mí y para muchos son la vanguardia de la lucha no violenta. Son aquellas personas quienes resisten todo tipo de maltrato por parte de una dictadura. Gracias. Presos políticos, ¿qué te dice a ti la frase presos políticos en Cuba? Para mí hay que luchar diariamente por los presos políticos porque ellos son sometidos diariamente a tratos crueles e inhumanos, incluso son muchos torturados por estar firmes en la mazmorra del gobierno cubano. Gracias. Mi hijo, así está el hombro de mi hijo después de ser golpeado por la policía el pasado 30 de junio. Mi hijo tiene 17 años, ha crecido en medio de agresiones físicas y detenciones. Vive bajo amenaza de ir a prisión. La policía política a menudo le amenaza con encarcelarlo. Tu respuesta ante las amenazas de ir a prisión. Que no me preocupa estar en prisión por una causa justa, por luchar por la libertad de Cuba. Puedo ir 1, 2, 3 veces cuantas ellos quieran meterme. Ante los golpes y la tortura, ¿cómo respondería? Respondo que por muchos golpes que me den, mucha tortura que me hagan, no me van a quitar de la lucha que llevo. Has estado en prisión. Y si tuvieses que volver a prisión por tu lucha a favor de la libertad de Cuba y a favor de los presos políticos, ¿cómo lo asumirías? Lo haría con gusto porque el régimen no con prisión, ni con represión, ni con tortura me va a doblegar. Yo voy a seguir luchando por la libertad de Cuba y porque Cuba sea democrática. ¿Te han golpeado en prisión? Varias veces. ¿Torturado? Infinitas de veces. Eso es lo que más hacen ellos allá adentro, torturarte y golpearte. ¿Te rindes si tienes que enfrentar nuevamente torturas y golpes? ¿O No. Enfrentaría eso con gusto. Y con sacrificio, haría cualquier sacrificio por la libertad de Cuba. Si tengo que ir a prisión, voy a prisión conforme de que esta lucha no se va a detener por ir a prisión ni nada de eso. Nada de eso me va a doblegar. Muchísimas gracias. Una amiga a quien aprecio mucho,
Una amiga a quien aprecio mucho, una gran patriota cubana, me decía hace unos instantes una frase que creo fue dicha por Truman o por alguien, sin duda con una obra muy importante a favor de la libertad. Y decía, si no puedes soportar el calor, no te metas en la cocina. Y eso es lo que pasa muchísimas veces a muchísimas personas en esta necesaria lucha a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, en contra de la represión, en contra del hambre, en contra de la miseria, en contra de la dictadura. Todos somos necesarios, no cabe duda de que todos somos necesarios en esta necesaria lucha, en esta importante lucha por una Cuba nueva, por una Cuba justa, por una Cuba democrática, por una Cuba próspera, por una Cuba con bienestar para todos. Pero siempre los más necesarios son aquellos que no le temen al calor, aquellos que se meten en la cocina, se meten en el volcán y soportan tortura, persecución, acoso de todo tipo. Eso, sin duda, merecen siempre el mayor apoyo y el mayor reconocimiento. Por eso, los 134 presos reconocidos como presos políticos que actualmente tenemos en nuestras cárceles deben estar siempre en nuestras mentes, en nuestras acciones, y debemos estar desarrollando acciones a favor de su libertad en todo momento, porque no le tienen miedo al calor. Y por eso se metieron en esta cocina, que es la cocina donde se cuece, donde se elabora la lucha por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el fin de la opresión, por el fin de la miseria. No le tienen miedo, no le tuvieron miedo al calor, se metieron de a lleno, sin debilidades, sin insultos, sin miedo, sin pacto con el enemigo. Se metieron de lleno en la cocina, se metieron de lleno en la parte más caliente de la lucha, y el régimen los encarceló por ello. Y ahora en la prisión ya no están en una cocina, están en un volcán, están en el mismísimo cráter de un volcán, donde las temperaturas son altísimas, donde se sufre hambre, donde se sufre falta de atención médica, donde te golpean, donde te torturan, donde te obligan a vivir en condiciones de hacinamiento total, donde los malos tratos son terribles. Y aquí tengo conmigo un activista destacado, que su mujer fue prisionera política. ¿Qué me dice de la frase presos políticos en Cuba? ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, mira, te diré que mi esposa fue presa política, fue bastante reprimida en la prisión, con golpes y en celda de castigo por varios meses. En cualquier momento yo puedo ir a la prisión y enfrentaría esta prisión como la han enfrentado mis hermanos, con dignidad, y nunca renunciar a mis principios y luchar por la libertad y la democracia de nuestro país. El riesgo de ir a prisión, el riesgo de sufrir por luchar por la libertad y la democracia de Cuba es un riesgo constante, y quienes temen a la prisión, quienes temen a las torturas en las prisiones, nunca son efectivos luchadores. Y hemos visto muchas veces a personas que entran muy animados a la lucha. Por ejemplo, recuerdo en el año 2012, llega un joven del municipio Cueto en la provincia de Holguín, y como esta anécdota tenemos cientos. Y como a todo el que llega a nuestras células, a nuestras sedes de células, de municipios, de provincia, a nuestra sede nacional, le empezamos a poner videos del activismo de la UNPACO, y vio varias marchas, varias protestas que habían resultado exitosas porque fueron sorpresivas, y el hombre de inmediato se entusiasmó y dijo: me voy para Cueto y voy a hacer una marcha como esta. Rápido le expliqué, le dije: mira, para eso tienes que aprender primero una serie de detalles, porque esto no es para realizar por el simple hecho de que se tenga deseo de participar. Tiene que conocer una serie de detalles, tiene que conocer cómo actúa la policía política, tiene que conocer qué te van a hacer cuando tú realices esa marcha, tiene que conocer qué te va a pasar luego en prisión, tienes que saber una serie de cosas que, si no las sabes, vas a terminar en una situación muy crítica y puede ser que te perdamos para la lucha por completo. Aún no has empezado y ya quieres dar un salto, un brinco demasiado grande, y puede resultarte muy duro lo que venga sobre ti. El hombre emocionado, entusiasmado por lo que había visto en los videos,
me aseguró que él lo hacía y que él se mantendría firme y que si iba a prisión, en prisión también se mantendría firme. Le insistí y le expliqué que no era así. Incluso me di cuenta que en él se estaba... ¿Cómo estás? Que en él se estaba aplicando el efecto que yo le llamo efecto Colón. Cristóbal Colón, después de muchos obstáculos, Cristóbal Colón, disculpen, hubo una interrupción. Después de muchos obstáculos, de muchos inconvenientes, Cristóbal Colón se aventuró, consiguió los recursos necesarios de los reyes católicos, Isabel y Fernando, para hacer su viaje rumbo a la India, porque él ni se imaginaba siquiera que iba a descubrir un nuevo continente, que luego llevaría el nombre de América por Américo Vespucio, un navegante italiano. Cristóbal Colón, que ahora hay serias polémicas, incluso estudios, discusiones, si era o no era genovés, si era catalán, si era de dónde era. Cristóbal Colón convenció a los reyes para que financiasen su expedición y luego tuvo que hacer mayores esfuerzos para convencer a marineros de aquella época, como los hermanos Pinzón, para hacer el viaje. Nadie quería embarcarse con Cristóbal Colón en aquella peligrosa travesía, porque para muchos aquello era aventurarse hacia lo desconocido, aquello era navegar hacia lo desconocido, aquello era incluso navegar directo a un abismo al cual caerían y del cual nadie se salvaría. Con esta situación, Colón, con sus habilidades, con su buena oratoria, fue convenciendo marineros para que se uniesen a su expedición, pero tuvo que terminar sacando de las prisiones marineros presidiarios para poder completar su expedición, porque nadie quería completarla, había mucho miedo, había mucho temor, pero completó la expedición y salió con 3 embarcaciones. La Niña, la Pinta y la Santa María, rumbo a la India, y terminó en las islas Bahamas, San Salvador o Gatling, como se le conoce ahora, y terminó entrando en contacto con un nuevo mundo, con lo que luego sería el continente americano. Nuevos habitantes, nuestros aborígenes, nuevas plantas, oro que le interesaba mucho a los españoles. Es decir, todo un mundo nuevo por explorar, por conquistar. Cuando Cristóbal Colón regresó exitoso a España, todo el mundo entonces quería navegar, todo el mundo quería hacer viajes hacia las nuevas tierras descubiertas, porque le fue exitoso el viaje a Colón. Si Colón se llega a ahogar con sus 3 embarcaciones, una tormenta hubiese hundido, por ejemplo, a Colón en el Atlántico y hubiesen desaparecido, señores, posiblemente todavía nosotros estuviésemos en Taparrao, en Bohío, en Canilli, comiendo casabe y celebrando nuestro sareíto, porque posiblemente todavía nadie se hubiese aventurado, vamos, no, estoy un poco que exagerando, pero hubiesen tardado años en aventurarse los marineros, los marinos europeos, haciéndose a la mar, haciéndose al océano, a la mar océano, buscando nuevas tierras. Como a Colón le fue bien, todo el mundo, las coronas de Francia, Portugal, incluso holandeses, ingleses, todo el mundo se hizo a la mar, todo el mundo, muchos marineros italianos de las repúblicas italianas se hicieron a la mar con el deseo de encontrar tierra, conquistar tierra, plantar banderas europeas en diferentes tierras y decir esto pertenece a la corona tal o más cual, pero fue porque a Colón le fue bien. Así, teniendo en cuenta que aquel muchacho de Cueto, aquel joven de Cueto, había visto en aquellos videos marchas exitosas, nuestros activistas marchando, protestando por calle, gritando consignas a favor de la libertad y en contra de la tiranía, pues quiso hacerlo también en su municipio. Y fue y lo hizo. Y como le habíamos pronosticado, fue detenido. Le dieron tremenda golpiza. Lo encarcelaron en la prisión Cubasí,
que está en la carretera a San Germán, de Holguín a San Germán, y allí lo sometieron a tratos crueles e inhumanos, como hacen con todos los presos políticos. El hombre se rindió. El hombre, supimos luego por un familiar que había dicho que nunca más quería oír hablar de oposición, que nunca más quería hablar de protesta, que nunca más quería problemas de ningún tipo, que ahora lo que quería era que pasase el tiempo, si mal no recuerdo eran 2 años de prisión lo que le habían echado, que pasase el tiempo aquí lo más rápido posible y volver a su casa y seguir aguantando callado, seguir como la oveja que va callada en silencio al matadero, porque la experiencia le había resultado demasiado difícil, demasiado desagradable, demasiado terrible. Por eso es que debemos prepararnos, debemos tomar conciencia de que lo que hacemos implica riesgos graves y debemos evitar que caigamos en alardes que luego no vamos a poder sostener con nuestra fuerza, porque el castigo, las torturas van a ser muy fuertes y vamos a terminar pactando con el enemigo, vamos a terminar entonces doblegándonos al enemigo, vamos a terminar haciendo el ridículo, vamos a terminar incluso sirviendo al enemigo hasta como traidores, como chivatos, porque no nos atrevemos a enfrentar la tortura y la prisión. Vamos a salir huyendo, vamos a abandonar la lucha y lo vamos a hacer sin decoro, sin dignidad, comprometido con el régimen. Por eso hay que saber bien qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo ante situaciones extremas salimos con decoro y dignidad, cómo salimos con principios, cómo salimos de la mejor manera y cómo sobre todo nos sostenemos con el mayor valor, con el mayor coraje, con sólidos principios en medio de una lucha tan compleja y difícil. Esa es en sí la cuestión fundamental a tener en cuenta en esta compleja y necesaria lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Nuestros presos políticos son una inspiración y merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, todo nuestro respeto. Hoy a las 8 de la noche estaremos transmitiendo en el espacio habitual de la Unión Patriótica de Cuba una serie de informaciones, noticias que tienen que ver con nuestros presos políticos y con su lucha por la libertad. Fran, ¿cómo estás? Danilo, ¿cómo anda la vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo anda la cosa, mi hermano? Adelante. Ahora no se puede hacer una campaña política en favor ¿De quién? ¿De qué hombre? Ah, no, obvio que no se podía hacer campaña porque ni siquiera quería que se mencionase su nombre. De hecho, nunca más supimos de él. De hecho, ya te digo, con el tiempo mandamos a averiguar y un familiar nos dijo, no, él no quiere saber más nunca de nada que tenga que ver con oposición porque él no quiere, seguir sufriendo lo que le están haciendo en prisión. Luchar por la libertad, luchar por el bienestar del pueblo cubano, luchar a favor de salario justo, alimentación adecuada. ¿A ese hombre no le inocularían alguna sustancia? Digo yo. No, el miedo no hace falta que te lo inyecten. El régimen te puede inyectar el VIH como le hicieron a Ariel Ruiz Urquiola, el régimen te puede inyectar un estafilococo, el régimen te puede inyectar o inocular cualquier enfermedad, pero el miedo, que es la más mortal de las enfermedades, uno es el responsable de eso. ¿El régimen qué hace? El régimen te aterroriza, el régimen te golpea, te encarcela, te tortura, te pone a pasar hambre, miseria, pero el que termina decidiendo si permite que eso tenga efecto en ti o no, eres tú, quien termina haciendo que eso funcione contra ti, eres tú. Si tú ante los golpes te mantienes firme, ante la tortura te mantienes firme, ante el hambre te mantienes firme, si tú te mantienes hombre, si tú sigues el ejemplo de Maceo, de Martí, de Céspedes, de Agramonte, de Mandela, de Gandhi, de Luther King, si tú sigues el ejemplo de los grandes, tú no flaqueas, tú no sales, tú no terminas traicionando, tú no sales llorando ante tu adversario, ante tu enemigo, clamándole piedad y ofreciéndote incluso o pactando con ellos para hacer lo que ellos quieren. Es una cuestión de dignidad, de firmeza, de coraje, valor. Por eso en este tipo de lucha... Es la raíz que tú hayas cogido para que le dé fuerza a tu... Exacto. Tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu... Saludo, campeón. Un abrazo seguro, todo el tiempo, seguro que sí. Tiene que ver con
tu educación, tu experiencia de vida. Tiene que ver hasta con factores genéticos, porque hay una cuestión que, no sé, había que estudiarla muy a fondo y buscar materiales científicos, pero tiene que ver incluso, yo creo que en buena medida hay cierta dosis en el valor que se hereda. ¿Entiendes? Hay cierta dosis que se hereda en cuanto al valor y lo vemos. También quizás no sea una cuestión de genética, quizás sea que cuando naces en una vivienda donde la cobardía es costumbre, pues tú terminas convirtiéndote en cobarde. Pero no creo que sea así, porque he visto personas muy valientes que salen de familias muy cobardes, ¿no? Y he visto también casos de hijos muy cobardes que vienen de padres muy valientes. Es decir, esto es una cuestión compleja que tiene que ver con una serie de factores y de condiciones, pero tiene que ver mucho con principios, tiene que ver mucho con la moral, tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la ética de cada ser humano. Cuando es una persona que es poco honesta, cuando es una persona que es de poco principio, cuando es una persona incluso puede ser muy valiente. Hemos conocido en esta lucha individuos muy valientes, pero de poca moral, de pocos principios, y sobre todo su meta no es la libertad y la democracia de Cuba. Su meta puede ser emigrar del país, su meta puede ser, mira, sí, no es mentira, puede ser conseguir recursos, conseguir que alguien decida apoyar su lucha desde el exterior o recaudar fondos. Hay quienes recaudan fondos de manera, eso en toda la lucha. En tiempos de los Mambises hubo individuos que recaudaron fondos de manera deshonesta y que terminaron haciendo con esos fondos lo que a ellos les dio la gana. En tiempos de la lucha contra Batista hubo individuos que recaudaron fondos y también hicieron con esos fondos lo que les dio la gana. Actualmente hay individuos que recaudan fondos y sobre todo lo hacen con intereses y fines personales, no con intereses y fines de la lucha. Eso ocurre. Saludos, hermano mío, un abrazo fuerte para ti. El chivato Carlos Serpa Maceira. Me alegro que tú hayas puesto ese ejemplo. El mismo agente Carlos Serpa Maceira. Carlos Serpa Maceira era un individuo que siempre estaba llorando y pidiendo recursos al exilio. ¿Para qué? Para estar en su chivatería. Y así como eso hay otros. Los verdaderos patriotas, los hombres honestos, honrados, no usarían nunca, aunque no tengan zapatos, aunque anden descalzos, aunque tengan hambre, necesidades, no usarían un peso que es dirigido a una impresión para usarlo para fines personales. Un hombre honesto usa lo que obtiene para la lucha en la lucha y no lo usa para fines personales. ¿Y cuántas computadoras y teléfonos celulares y de todo tipo de recursos se apropió el Estado? Sí, no, has dicho, Pedrito, otra cuestión muy importante. Has explicado otra cuestión muy importante. Estos agentes, como Serpa Maceira, como Manuel David Orrio, como Odilia Collazo, como Ernesto Vera y otros tantos que hay por ahí, porque siempre los hay. Ahora mismo los que hay nosotros tenemos identificados a 4 o 5, pero son más que esos 4 o 5. Pero sin embargo, esos individuos han sido durante años de los que más dinero le sacan al exilio patriótico, porque son los que más teatro montan en combinación con la policía política, y te salen en una esquina y te montan un meeting que cualquiera dice, ¡qué valiente! Entonces, como vivimos más de emociones, más de percepciones que muchas veces resultan falsas, que de los hechos reales, que de las cosas bien pensadas, bien analizadas rápidamente, el que no le dona 10 pesos al preso político que está en la vanguardia sufriendo en prisión, le manda 500 a este charlatán. Porque, como dice el viejo, como dice la vieja fábula de Félix María de Samaniego, el vulgo pendiente de sus labios más quiere a un charlatán que a 20 sabios. Viene un charlatán, viene un tipo que habla muy bonito, un tipo que no ha sido capaz de arriesgarse nunca, que le tiene un miedo a la prisión que se muere, que le tiene un miedo a la seguridad del Estado, a la policía política, a los esbirros del régimen que se muere, y habla muy bonito, hace una historia muy linda, cautiva, motiva a unos cuantos y le donan a él lo que no le donan a un héroe que se está muriendo de hambre y necesidad en prisión, que sus hijos se están acostando sin comer, que a la familia le está cayendo la casa encima. Pero sin embargo, a Odilia Collazo, a Serpa Maceira, a Manuel David Orrio no le faltaban los recursos. Siempre había alguien que decía, qué buen luchador. A Ernesto Vera desde Miami le pagaban o le mantenían su cuenta telefónica. Y esa cuenta telefónica de Ernesto Vera, ¿para qué la usaba? Contra la oposición, contra nosotros. Era lo que hacía en todo momento, en todo lugar. Y sin embargo, ¿quiénes estaban pagando eso? Amigos patriotas en el exilio. Entonces, como hacen trabajo engañoso,
para entregárselo a la población, a la oposición. Luego dicen que la oposición lo que transmite y hace es mentira, es engaño. Otro punto importante, otro punto importante. Acércate, 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 que en el sol no se ve bien. Yo vengo de la calle, yo anduve por toda la trocha, estuve en Chicharrones, yo soy el vaquerito, usted sabe que yo soy una persona solidariamente que todo el mundo me conoce. He podido apreciar el nivel de hambre y de miseria que tiene la población cubana. Fíjese usted bien claro, yo llegué a saludar a un amigo mío que es pastor de Saludos, hermano mío, un abrazo, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo está la familia? Bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra verle, un fuerte abrazo. Es pastor de una iglesia que vive en Hermano Marín. Acércate un poco acá, ponte el nasobuco, no estén cerca sin nasobuco. ¿Qué pasa? Yo vengo de la calle. Sí. Yo subí toda la trocha, de Trocha y Cristina, saludando a amistades y solidariamente y eso. Todos chicharrones, bequitegalos, yo quiero que usted sepa Pasa, que pasa, mi hermana. El nivel de hambre y de necesidad que está pasando Dejen pasar a nuestra que la hermana. persona está Un abrazo fuerte, ahora mismo te veo. están tratando con su libreta esa de canasta básica, no sé cómo le llaman, que yo no acepto eso. Miren, valiéndose el poquito de arroz que tienen, el nivel de hambre que tiene la población, no hay que, es increíble. Yo no andaba buscando comida, porque yo soy un fruto de la Unión Patriótica y un fruto de lo que usted ha dado solidariamente. Pero el país está a punto de rebelarse por hambre. Quiero que lo sepan bien claro, el país está a punto de rebelarse por el hambre y la miseria de la Unión. Y estoy un fiel defensor de la Unión Patriótica. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! Gracias, mi hermano. Y te voy a Gracias. agregar otro puntico a eso. La misma libreta, eso que ellos le llaman de distribución alimenticia, esa misma libreta la utilizan ellos para beneficiar a gente de su régimen, que van allí a la bodega y cuando ya han consumido todos los alimentos, el fiel a ellos pone la libreta sobre eso y engañosamente le entregan. No, hay Javita, hay megas incluso para los datos telefónicos para los chivatos. Si el chivato tiene una migaja ahí, una migaja en medio del hambre, la miseria generalizada que vive la población, los chivatos tienen unas migajas ahí para que se sientan premiados por ese tipo de conducta. Déjenme atender a nuestra hermana que acaba de llegar, que tiene algo importante que explicarme y que decirme. A ustedes los atiendo ahora y a los que están del otro lado los atendemos también. Así que un fuerte y fraterno abrazo a todos los hermanos que hasta ahora me han seguido. Y la frase del día es que si le tienes miedo al calor, no te metas en la cocina. Pero trata de perderle el miedo al calor, trata de perderle el miedo a la tiranía, trata de mantenerte firme en la lucha por una Cuba libre, democrática, justa y próspera, con honestidad, con principios, con valores sólidos, firmes, con coraje, con dignidad. Enfrentemos todos a la tiranía y luchemos todos por la libertad. Hasta más tarde, dentro de un rato, voy a estar transmitiendo con personas que vienen a realizar denuncias. Tengo que escuchar primero qué caso es más urgente y según los criterios de los que padecen o tienen sus problemas, los problemas que vienen a compartir con nosotros porque quieren que nosotros lo demos a conocer, en la medida en que sean más urgentes los casos, pues entonces lo estaré compartiendo con ustedes y en la noche vamos a estar hablando nuevamente de los presos políticos que son la vanguardia en la lucha por la libertad y aunque no les vean, obvio no les pueden ver, están encarcelados, son los que más alto costo pagan en esta lucha y son quienes merecen nuestro mayor apoyo, nuestra mayor solidaridad. Mientras nosotros estamos en nuestros hogares o tenemos a nuestros familiares cerca o tenemos aunque sea un pedazo de pan para alimentarnos o si vivimos en una nación próspera tenemos buena alimentación para llevar a nuestro estómago, mientras nosotros tenemos seguridad y tenemos los que estamos luchando dentro de Cuba, ninguno tenemos seguridad, todos estamos a expensas de terminar en prisión, de terminar encarcelado nuevamente, de terminar torturado. En mi caso, por ejemplo, tengo 4 años y medio de sanción de prisión y constantemente la policía política le recuerda a los activistas y a mí incluso me lo recordaron el día 30 que puedo ir preso en cualquier momento, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es el dolor, el sufrimiento, el hambre, la miseria
que vive mi patria, que vive mi nación, y estoy dispuesto a volver a prisión, a volver a ser torturado, incluso dispuesto a dar la vida, incluso a morir por la libertad de mi país, rendirme jamás, luchar todo el tiempo por una nueva Cuba, por una Cuba libre, democrática, justa y próspera. Esa es la misión, esa es mi tarea, ese es mi deber. Por lo tanto, recordar a quienes siguen en prisión, como es el caso de Keiligi de la Mora Valle, como es el caso de Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, 13 días en huelga de hambre, o de, en este momento, en una prisión en Camagüey, o de Eider Frometa Allen, que puede estar todavía en huelga de hambre. Vamos a puntualizar todos estos datos. Y como es el caso de Michael Herrera Bone, como es el caso de Aymara Nieto Muñoz, valiente dama de blanco y activista de Lompaco, la dama de blanco Marta Sánchez, como es el caso, son los casos de 134 valientes cubanos que sufren en condiciones extremas en las prisiones más tenebrosas que ha conocido el hemisferio occidental. Un fuerte y fraterno abrazo para todos, un abrazo fortísimo para Omara Ruiz Urquiola, que la estoy viendo acá. Déjeme mandarle saludos a todos los amigos. Jacqueline Heredia, ex prisionera política, que sabe lo que es sufrir torturas y malos tratos en carne propia. Un abrazo fraterno también para ti. Un abrazo también para Ariel Ruiz Urquiola, ese valiente y ejemplar cubano honesto, luchador sin tacha, un hombre con un coraje y con una resistencia increíble, dignos de admirar, que recientemente echó tremenda pelea contra el régimen en Naciones Unidas y en Ginebra durante varios días de huelga de hambre y de sed, y que va a continuar por Europa promoviendo la causa de la libertad, y luego va a continuar haciéndolo en otras partes, y luego va a seguir haciéndolo en Cuba, porque es de ese tipo de hombres que no se rinden ni se dejan intimidar, ni con prisión, ni con tortura, ni con nada. Un fortísimo abrazo y hasta más tarde.